el riesgo de recurrencia es el riesgo basal por 1.7, ¿sí? Pero mejor todavía que eso es, en realidad, hacer un cariotipo de ver el riesgo, ver el mecanismo, ¿sí? Porque fíjense que si el mecanismo es una traslocación, riesgo de recurrencia puede ser de un 10% en promedio si la traslocación la tiene la madre y 2.5% si es el padre. O sea que es mucho más que este 1%. Este 1% es en general aplicable a no disyunción, ¿sí? Meiótica. Y esto también es aproximado porque hay pacientes que pueden tener una traslocación robertsoniana 21-21 y hemos tenido algún caso de esos en donde el riesgo de recurrencia es 100%. Esas pacientes, 100% de los embarazos van a tener bebés con trisomía 21, ¿sí? Así, pero bueno, puede variar, fíjense, acá tenemos entre 10 y 17% si la madre es la portadora, menos de 5% si es el padre portador, si es una traslocación robertsoniana 13-21, si es una 14-21, que es muy frecuente, 15% de riesgo de recurrencia si es la madre la que tiene la traslocación, 1.4 si es el padre, 15-21, digamos un promedio de 5% si es la madre, menos de 1 en 200 si es el padre, pero bueno, entonces varía de acuerdo a cuál es la traslocación. Pero hacia una primera aproximación uno diría, bueno, sí, más o menos un 10% para la madre, 3% para el padre, pero depende de cuál es la traslocación. Bien. Y en el mosaicismo el riesgo de recurrencia es similar a la no disyunción, ¿sí? Y la otra pregunta que a veces hacen las pacientes es, bueno, tengo un primo con síndrome de Down, ¿influye? No, igual riesgo a la población general, ¿sí? El hijo de mi sobrino, el no sé qué, bueno, no, importa familiares de primer grado, ¿sí? O sea, en realidad tener un hijo anterior, ¿sí? O ser uno el portador de trisomía 21, ¿sí? Y la no disyunción, que también la podemos llamar mal segregación, puede ocurrir en dos momentos. Puede ocurrir en la meiosis 1 o en la meiosis 2. En la meiosis 1 lo que pasa es que los dos homólogos, en vez de separarse en la anafase, van todos para un lado, ¿sí? Y el otro queda nulisómico. Y después se separa en dos gametas disómicas, ¿sí? Esto es lo más frecuente, es el mecanismo más frecuente. Pero también podría pasar que en realidad se separen los dos homólogos, pero después al separarse las cromátides hermanas, en uno de estos pasos, digamos, se produzca una gameta disómica y una gameta nulisómica. Y del otro lado, ¿sí? Pero esto por ahí justo le toca al cuerpo polar, así que no importa, podría quedar gametas normales, ¿sí? Entonces, esto es lo más frecuente, ¿sí? Que sea una no disyunción en la meiosis 1. Asumiendo que la otra gameta con la que se va a chocar este óvulo, ¿sí? Que es el espermatozoide, es euploide, la fecundación de una gameta disómica producirá una cigota trisómica y la de una gameta nulisómica una cigota monosómica, ¿sí? La aneuploidía que resulta de dos padres euploides es primaria, ¿sí? Es una trisomía primaria, es decir, no tiene que ver con supongamos con un mosaicismo, ¿sí? Si la queremos complicar un poquito más, en realidad, fíjense, son las causas del síndrome de Down en cuanto a los mecanismos, ¿sí? La meiosis materna es más o menos un 90% de las causas de trisomía, ¿sí? Pero fíjense que la madre también puede ser a veces en meiosis 2, en un 25% de los casos, pero como el 90% es la más frecuente, que sea meiosis 1, los padres también pueden tener un bebé con Down por una alteración de la meiosis. Interesantemente, en los padres, la alteración, cuando tienen un Down, es más frecuente que la alteración sea en la meiosis 2, en la separación de las cromátides, ¿sí? Y después, acá al decir mitótica, es decir, mosaicismo, es decir, una alteración en la mitosis de ya el embrión, que hace que después se generen dos líneas celulares, y lo vamos a ver, y después estos son las traslocaciones, ¿sí? Que van a ser de novo, es decir, no heredadas en un 75%, pero también pueden ser familiares en un 25%, ¿sí? Como por ejemplo, supongamos que la paciente tiene esta traslocación 21-21, ¿sí? Bien, y después, si la queremos complicar todavía un poquito más,
hay otro mecanismo que es la predivisión, ¿sí? Que es que en realidad lo que pasa es que hay una separación temprana antes de la segregación de las cromátides de uno de los cromosomas homólogos. Entonces, para un lado van 3 cromátides, ¿sí? O sea, 2 en un cromosoma y otra cromátide suelta, y para el otro lado va una cromátide. Entonces, acá se genera una gameta disómica, se generan 2 gametas normales y una nulisómica, ¿sí? Este mecanismo parece ser bastante frecuente, y de hecho, en estudios recientes parecen demostrar que, con estudios moleculares, que es más frecuente como mecanismo esta predivisión que no disyunción. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ovocito en metafase 1, acá tengo, digamos, los 2 cromosomas homólogos juntos, este es otro par de cromosomas homólogos. Esta es una, en este caso la opción es que, digamos, hayan tenido una no disyunción. Entonces lo que pasó es que de un lado este se vino para acá y este se trajo al hermanito, ¿sí? Para acá. Entonces acá tengo una no disyunción, de este lado no hubo nada, entonces acá voy a tener una gameta disómica como hija de estas, y en este caso voy a tener una gameta nulisómica, y esto es una predivisión. En la predivisión lo que pasó, fíjense que es que este cromosoma, en vez de llevarse a los 2, se llevó al que le correspondía y a una cromátide, ¿sí? Y del otro lado, en vez de ser 0, se llevó la otra cromátide, ¿sí? Entonces, si uno hace las cuentas, acá esto es una molécula de ADN, 2 moléculas de ADN, 3 moléculas de ADN, 4 moléculas de ADN, 4, y acá hay una molécula de ADN, otra molécula de ADN, 4, 2, de este lado es la dosis, y de este otro lado es 2 moléculas y 0, ¿sí? O sea que esto sería cómo se vería la distribución de moléculas de ADN de acuerdo a, digamos, en un caso de no disyunción real, en la primera meiosis. En cambio, en la predivisión, yo vería 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0. Entonces, si yo pudiera de alguna forma medir esto, podría saber qué es más frecuente. Bueno, eso es exactamente lo que hicieron en este paper, ¿sí? Donde con array, ¿sí? Con una técnica más molecular, para poder medir dosis genética, esto es como da en un euploide, ven que está todo equilibrado. Acá, esto es como se vería en una no disyunción, ¿sí? Bueno, entonces, acá falta, acá sobra, ¿sí? Y esto es como se vería en una predivisión. Bueno, lo que encontraron es que para las aneuploidías de casi todos los cromosomas, ¿sí? Es mucho más frecuente la predivisión o la separación precoz de las cromátides, es 11 veces más frecuente que la no disyunción. Entonces, lo que concluyeron estos autores es que nuestras observaciones son consistentes con estudios previos en preparados metafásicos de ovocitos 1 humanos y murinos es de ratones, que apoyan la hipótesis de que la separación precoz de las cromátides hermanas es el mecanismo principal que lleva a la aneuploidía en humanos. Entonces, si ustedes leen cualquier libro, les van a decir esto de que es la no disyunción. Pero ahora, si ustedes quieren ser el médico inteligente de la reunión social, pueden decirle a algún genetista, no, en realidad no. Vos sabés que estudios recientes muestran que la predivisión o la separación de cromátides hermanas es en realidad el mecanismo más frecuente, ¿sí? Te van a mirar raro, ¿sí? Probablemente no te inviten más, pero vas a quedar como el que más sabe de genética en esa reunión, ¿sí? Y otra cosa que puede pasar, otro mecanismo que puede pasar es lo que se llama rescate trisómico, y eso puede generar una disomía uniparental. ¿Qué es un rescate trisómico? Tengo una gametogénesis anormal en uno de los progenitores, en el cual, digamos, en esta meiosis tengo nulisómico, en el otro tengo disómico, y después cuando se separan, entonces quedan, digamos, 2 gametas disómicas. Se juntan con una gameta normal del otro progenitor y dan una cigota trisómica, ¿sí? Pero el embrión temprano tiene algunos mecanismos de reparación, y lo que a veces hace es saca, expulsa, tira por la ventana la célula a uno de los cromosomas. El problema es que a veces el que descarta es el que venía del otro progenitor. Entonces,
zafó de la trisomía, pero quedó con una disomía uniparental. Es decir, que ahora los dos cromosomas homólogos que tienen vienen del mismo progenitor, de la madre, supongamos. No tenemos el aporte del cromosoma paterno. Los cromosomas paternos, que en general están marcados epigenéticamente, por ejemplo, son clave para el control de la función placentaria. Entonces, este feto va a tener, por ejemplo, más riesgo de restricción de crecimiento, ¿sí? Y hay algunas patologías que están relacionadas con la disomía parental. Entre ellas, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, el síndrome de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Silver-Russell, ¿sí? Estas son por disomías uniparentales, digamos, el Prader-Willi es materno, ¿sí? Si yo tengo 2 veces el cromosoma 15 materno, tengo riesgo de que el bebé tenga una disomía uniparental, ¿sí? De tipo Prader-Willi, que lo que da es polifagia, en fin. Los chiquitos se ponen gordos después de la primera infancia, tienen retraso del neurodesarrollo, hipogonadismo. Angelman, que tiene alteraciones motrices y también tiene un retraso mental muy, muy severo, se llama Happy Puppet, y vamos a hablar de estos más en detalle en el campo avanzado, ¿sí? Esto sí tengo 2 versiones del cromosoma 15 paterno. Beckwith-Wiedemann, ¿sí? Macroglossia, onfalocele, riesgo de tumores infantiles. Si tengo 2 versiones del cromosoma 11 paterno, Silver-Russell, esta cara triangular y restricción de crecimiento intrauterina. Y hablemos un poquito más de los mosaicos, ¿sí? No nos referimos a este tipo de mosaicos. En los mosaicos el riesgo de recurrencia va a depender también de la proporción de gametas disómicas y si el otro progenitor tiene trisomía 21. A ver, ¿cómo ponemos esto en castellano? A ver, hay distintos tipos de mosaicos prenatales. Están los mosaicos, los mosaicos básicamente es que por una falla en una mitosis se produzcan 2 poblaciones celulares genéticamente diferentes, ¿sí? Entonces, suponete que tuviste una mala anafase en la blastómera 4 de un embrión, todas las hijas de esa van a tener, supongamos, una trisomía. Pero la otra mitad, las que vienen de las otras blastómeras, no. Entonces, va a haber, de acuerdo a cuándo ocurra, 2 poblaciones celulares que puedan estar en la placenta y en el embrión, sobre todo si el error ocurrió muy temprano antes de que se diferencien las células que van a dar origen al trofoctodermo, ¿sí? Esto puede afectar a todo el embrión, ¿sí? Si supongamos pasó en las primeras 2 o 3 divisiones celulares, ¿sí? Ahora, si pasó después de que se diferencie el trofoctodermo, puede estar confinada a la placenta, y en ese caso la placenta va a tener un porcentaje de células trisómicas, pero el embrión no, ¿sí? O puede pasar al revés, ¿sí? Que haya pasado después de la diferenciación del embrioblasto, ¿sí? Entonces el embrioblasto puede tener algunas poblaciones trisómicas, pero la placenta estar respetada, ¿sí? Y la manifestación clínica va a depender de qué porcentaje de las células están falladas. Obviamente, si 90% de las células son trisómicas, y esto se va a parecer a una trisomía 21. Ahora, si son el 50%, se va a parecer a una trisomía 21, pero mucho más leve. Y si son el 10-20%, quizás no vea nada o vea alguna manifestación más sutil. Los mecanismos, ¿sí? Dijimos, uno es rescate trisómico, que es pérdida selectiva de un cromosoma 21, entonces puede hacer que de repente también, a partir de algo así, a partir de algo así, una línea celular se corrija y entonces no tenga trisomías en todas las hijas de ellas, o no disyunción metótica post-fecundación. Esta es la más frecuente, o sea que haya un problema en la mitosis después de la fecundación. Bien, entonces, para verlo más claramente, acá tengo una no disyunción posigótica, mitótica, ¿sí? En un concepto, en un embrión inicialmente normal, lleva un embrión T21 mosaico, ¿sí? Entonces, tengo una cigota con una primera, digamos, 46N, ¿sí? Tiene 2 hijas, estas hijas les va bien, ¿sí? Tienen una mitosis normal, pero en esta mitosis lo que pasa es que hay una no disyunción anormal, hay una no disyunción, una mitosis anormal, entonces para un lado van un cromosoma extra 21 y para el otro lado se produce una monosomía 21. Como la monosomía 21 es muy grave, todas las hijas estas se mueren, ¿sí? O sea, no deja descendencia y esto se pierde. Pero estas pueden seguir reproduciendo, entonces vas a tener algunas células que sean con trisomía 21, es un complemento cromosómico, y otras que sean normales. Puede pasar también por este otro mecanismo,
que dijimos que tengo un embrión con trisomía 21, ¿sí? Y acá pasa al revés. Las hijas normalmente van a tener trisomía 21, pero en un caso, en alguna de las líneas celulares, se produce rescate trisómico. Entonces, algunas de estas células, que son hijas de células trisómicas, son euploides. Entonces, no vas a tener todas las células euploides, sino que vas a tener algunas, no vas a tener las células aneuploides, sino que algunas van a ser euploides. Estos son los dos mecanismos con los que se puede producir entonces un mosaicismo. A partir de una cigota normal, por una no disyunción metótica, a partir de una cigota anormal, por un rescate trisómico. ¿Sí? ¿Es chino o se entiende? ¿Entienden lo que más o menos por acá? ¿Sí? Bien, buenísimo. Alguien, por lo menos, Yamila entendió. ¿Sí? Bueno, Agustina también entendió. Entonces, ¿por qué es esto relevante? Porque de acuerdo a qué trisomía miramos, es la prevalencia de estos mecanismos. ¿Sí? En la trisomía 21, por suerte, 95% son trisomías libres. Y las trisomías libres es un problema de ese ovocito, ¿sí? O sea, no se van a repetir, porque es un accidente meiótico relacionado con una maquinaria meiótica oxidada, ¿sí? Ahora, va a haber un 4%, dijimos, de translocaciones, que estas sí se pueden repetir, y un 1% de mosaicos, más o menos. Ahora, en la trisomía 18, fíjense que esto cambia. 10% de las trisomías 18 son translocaciones. Entonces, es muy importante saber cuál es el mecanismo, porque si estamos acá, en 1 de cada 10 chicos con trisomía 18 que nacen, el mecanismo es hereditario. Entonces, esta paciente, si yo le digo, no, quédate tranquila, no se te va a repetir, 2 años después me viene con otra trisomía 21 y ¿qué cara le pongo? Tenía hecho un cariotipo libre, un cariotipo para poder saber si era una translocación, porque si yo encuentro una translocación en el feto, tengo que hacerle un cariotipo a los padres para ver a ver quién es el portador de un arreglo balanceado, ¿sí? Y fíjense lo que pasa en trisomía 13. 1 de cada 5 fetos con trisomía 13 tiene un mecanismo hereditario, ¿sí? Tiene un mecanismo, y al decir mecanismo hereditario quiere decir que hay un rearreglo en los padres que fue transmitido, no fue un problema de la gametogénesis, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que saber, ¿sí? La trisomía 13 tiene un 20% de las veces un mecanismo de una aberración estructural, ¿sí? 50% de estas translocaciones son heredadas y 50% son de novo, ¿sí? Es decir, que también puede pasar que sea una translocación y no sea heredada, pero bueno, no es lo mismo que con la no disyunción, donde en general siempre es de novo, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa cuando, entonces, ese cuadro anterior es muy importante que lo sepan? Bueno, ¿qué pasa si un señor, supongamos viene un señor que tiene trisomía 21, enganchó una señora euploide y se quieren casar, ¿sí? Bueno, muy antiguo de mi parte. Nada, quieren reproducirse, no se quieren casar, persona gestante, bla, bla, bla. Bueno, quieren tener un hijo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un hijo Down, ¿sí? Por primera vez entendí lo que es un mosaicismo. ¡Vamos, Agustina! Esa es la idea de este curso, que por primera vez entiendan algunas cosas. Bueno, y entonces, teóricamente, el riesgo de recurrencia es 50%. Pero en la práctica, los señores con trisomía 21 son típicamente infértiles, ¿sí? Entonces, en general, no se pueden reproducir, ¿sí? Pero en teoría, ¿sí? Desde el punto de vista de mecanismos genéticos, son infértiles. Si bien, acá hay una llamadita, existen reportes de individuos con trisomía 21 que han tenido hijos, ¿sí? O sea que son típicamente infértiles, pero no son 100% infértiles. Si este señor tiene espermatozoides de una calidad aceptable, la probabilidad de que el hijo con esta señora tenga trisomía es 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque estas son las gametas que produce la señora produce gametas haploides, el señor va a producir, como tiene 3 cromosomas en sus espermatozogonias, la mitad de sus espermatozoides van a ser haploides, la otra mitad van a ser diploides. Entonces, si hago el cuadrito de Punnett, ¿sí? Si yo cruzo estos óvulos con estos espermatozoides, tengo 50% de trisómicos y 50% de haploides, ¿sí? O euploides, ¿sí? Estos son aneuploides y estos son euploides, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es
teoría, ¿sí? Porque en realidad estos espermatozoides en general son muy malos, no fecundan, así que esto no pasa. Pero si llegaran a fecundar, sería un 50%. Ahora vamos al revés. Este señor consiguió en Tinder a esta chica con trisomía 21, ¿sí? Entonces, el riesgo teórico es el mismo, ¿sí? 50%. El riesgo empírico varía entre 30 y 50%, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es lo mismo. ¿Y por qué? Porque, bueno, algunas de las pacientes con trisomía 21 pueden ser estériles, ¿sí? ¿Y qué pasa si se casaron, al final se pelearon, las dos parejas no anduvieron bien, y finalmente se conocieron el primer señor, ¿sí? Con la chica con trisomía 21? ¿Cuál es el riesgo de que tengan un bebé con síndrome de Down? Bueno, el riesgo es de un 66%. ¿Por qué? Porque acá, a ver, él produce dos tipos de espermatozoides, disómicos y trisómicos, disómicos y monosómicos, ¿sí? Y ella produce una gameta también, monosómica y trisómica, ¿sí? Si se juntan este con este, tienen un hijo normal, ¿sí? Pero bueno, sería que, bueno, por ahí los va a ayudar a los papás, ¿sí? Después, si se junta este con esto, van a tener un hijo con Down, tienen un 50% sería de Down. ¿Y por qué no da 50%? Porque si se juntan las dos gametas que son disómicas, esto es tetrasómico y es letal. Entonces, esto no nace, se aborta. Entonces, de acá viene el 66%. Es 2/3 Down, 1/3 no Down. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora ya saben cómo asesorar cuando les venga una paciente, supongamos, muy poco frecuente, pero bueno, que les venga una paciente con trisomía 21, ¿sí? Que quiera tener hijos, o un paciente con trisomía 21, o una pareja con trisomía 21. Bien. Bueno, ¿y cuál es la influencia de las cardiopatías sobre la sobrevida? Bueno, obviamente que va a depender cuánto más esperamos. Esto es porcentaje de sobrevida con cardiopatía comparado con porcentaje de sobrevida sin cardiopatía en chicos con Down, ¿sí? Entonces, al año, si tienen cardiopatía, están vivos el 75%, si no tienen cardiopatía, están vivos el 90%, ¿sí? A los 5 años, si tienen cardiopatía, están vivos el 60%, si no tienen cardiopatías, se murieron un 3%, ¿sí? Entre el año y los 5 años. A los 10 años se murió también como un 4%, ¿sí? Y acá se murió como un 3%, ¿sí? O sea, 60% versus 85%. A los 20 años, 50% versus 81%. A los 30 años, 50% versus 79%. Es decir que, bueno, la principal diferencia, si miramos, es sobre todo acá, y la principal mortalidad es inicialmente, acá hay un 10% de mortalidad en el primer año, acá hay un 25% de mortalidad en el primer año. Después se estabiliza un poco, a pesar de que en los que no tienen cardiopatía va bajando muy poquito, ¿sí? 3%, 4%, 2%, mientras que obviamente hay más mortalidad a medida que van pasando las décadas en los que tienen cardiopatía, ¿sí? Acá hay como un 15% de mortalidad, acá hay también como un 4% de mortalidad, en fin, va bajando, ¿sí? Y esto es visto en una curva de sobrevida de Kaplan-Meier, a ver si realmente te conviene ser un Down mosaico. Sí, te conviene ser un Down mosaico, porque fíjense que los Down, estos son los controles, una persona euploide, ¿sí? Y estos son años, ¿sí? Acá, bueno, hay gente que vive 100 años aparentemente, ¿sí? Entonces vemos que la mayoría de la gente no se muere hasta que llegan los 50 años y se empieza a morir, ¿sí? Si sos un Down, bueno, si sos un mosaico, bueno, ya tenés una mortalidad mayor, pero la verdad que tenés buena sobrevida y llegás a tener una esperanza de vida casi de 80 años, 70 y pico de años. Ahora, si sos un Down estándar, ¿sí? Que es este de acá, o si sos un Down por traslocación, tenés más mortalidad, ¿sí? Entonces, si te toca hacer un Down mosaico, es mejor. ¿Y por qué? Porque, bueno, es lógico, no todas tus células son trisómicas, algunas de tus células son trisómicas y otras no. Obviamente que acá hay una bolsa de gatos de
personas con Down que por ahí tienen un 20% de células trisómicas y otras que tienen un 80% de células trisómicas. Las que tienen 80% de células trisómicas se comportan más como esto, las que tienen un menos porcentaje de células trisómicas se comportan más como esto. Por eso es que está en el medio la gravedad y la manifestación del cuadro. Así que importa qué tipo de mecanismo tenés para incluso cómo te va a ir, ¿sí? Esta es la edad media de muerte en personas con síndrome de Down por raza, ¿sí? En Estados Unidos, y fíjense que la edad de muerte ha ido subiendo y llegando a los 50, a más de 50 años en los blancos, en los negros no. ¿Esto tiene que ver con que si sos de raza negra y sos Down es peor? No. Es peor ser negro con Down, sin Down en Estados Unidos porque te fajan la policía y te mata, ¿sí? Pero, y además porque sos más pobre y no tenés seguro social. O sea que no creo que tenga que ver con la raza. Lo que tiene que ver con la raza es el acceso a buena calidad de salud. ¿De qué se mueren? ¿Sí? Bueno, los que se mueren en la niñez o la adultez temprana, bueno, la causa más frecuente es neumonía, la segunda causa son las cardiopatías congénitas, ¿sí? En los adultos entre los 19 y los 40 años es las dos, en peso igual, ¿sí? Y después, por encima de los 40 años, empieza a aparecer enfermedad coronaria como causa importante, pero también las cardiopatías cobran su parte, ¿sí? Bien, y si miramos algo más sobre cardiopatías, esto es número de niños por año con, Down syndrome y Down syndrome con cardiopatías cardiovasculares a lo largo de los años, nada, está estable. Pero lo que ha pasado es que en las décadas más recientes ha habido mejoras en los resultados de chicos con cardiopatías con Down, ¿sí? Esto, por ejemplo, la sobrevida al año en la década de 1985 al 95 en fetos con Down y cardiopatía, que recuerden son la mitad. Y esto es la sobrevida en la década del 96 al 2006. Y como pueden ver, en esta última década hay menos mortalidad que en la década anterior, ¿sí? Obviamente todavía no saben cómo sigue esta curva porque todavía no pasaron de 10 años, pero, por lo menos cuando se publicó, pero parece que van mejorando el cuidado y los resultados de chicos con cardiopatía. Este fue un estudio que hicimos o que presentamos hace un par de años, ¿sí? Con respecto a malformaciones digestivas asociadas a trisomía 21, hallazgos de evolución perinatal en una cohorte de 17 casos, ¿sí? El objetivo del estudio fue describir los hallazgos prenatales y la evolución postnatal de una cohorte de fetos con trisomía 21 que tenían malformaciones digestivas, atresias digestivas, ¿sí? Bien, bueno, como introducción, las malformaciones del tracto intestinal son el segundo grupo después de las cardiopatías, ¿sí? de fetos estructurales más frecuentes en Down, afectan, como dijimos, un 10-20% de los fetos con trisomía 21. La más frecuente es la atresia duodenal, 30% de las atresias duodenales tienen de hecho trisomía 21. Si ustedes encuentran una atresia duodenal, tienen que pensar, este feto tiene un tercio, una probabilidad de 1 en 3 de tener trisomía 21. Y si lo miro al revés, si agarro a todos los fetos con trisomía 21, 10% tienen atresia duodenal. 60% tienen otras malformaciones, ¿sí? El diagnóstico prenatal lo voy a pensar después de las 20 semanas por una doble burbuja, por hiperperistalsis del estómago, está tratando de que pase el líquido, ¿sí? Polidramnios después de las 24 semanas, que suele ser progresiva. Y algo que a veces no se sabe es que también pueden tener atresia esofágica, ¿sí? Es mucho más frecuente la atresia esofágica en las trisomías 18. De hecho, 25%, 1 de cada 4 fetos con trisomía 18 tiene atresia esofágica, ¿sí? Pero también 1% de los Down, ¿sí? Otras asociaciones que también pueden tener atresia esofágica son la microdeleción 22q11, lo que antes se llamaba síndrome de George, el Baxter, el síndrome de Feingold y el síndrome de Opitz. Hay 5 tipos de atresia esofágica de acuerdo a la presencia y localización de la fístula. Esto después no se preocupen, vamos a hablarlo en detalle cuando hablemos de malformaciones digestivas. Y el diagnóstico prenatal es menos frecuente que en el diagnóstico que en la atresia duodenal, porque si hay fístula traqueosofágica no siempre se puede ver la ausencia de estómago o el estómago pequeño, ¿sí? Y otras cosas que pueden tener estos chicos son malformaciones anorrectales o enfermedades de Hirschsprung. Estos son los 5 tipos de atresia duodenal. Fíjense que si hay fístula traqueosofágica es más difícil de diagnosticar, ¿sí? Y esto es una atresia duodenal. Bueno, nada, acá están los tipos, no importa, ¿sí? Después esto lo vamos a ver con detalle. De hecho, no se ponen de acuerdo a veces los
cirujanos en cuál es la clasificación que usan. Fíjense que hay un montón de clasificaciones con letras, con números, con letras y números. Acá vemos un bebé que no se le ve el estómago, ¿sí? Y que acá vemos en la resonancia lo que se llama el pouch esofágico, una bolsa esofágica digamos, hinchada porque no puede pasar el líquido, ¿sí? Bien, pero de esto vamos a volver. Y esto es una clásica doble burbuja, ¿sí? Donde vemos entonces el estómago y el duodeno dilatados y un polidramio machazo, ¿sí? Esto me parece ser un